apague la luz y escuche. Hola Chuy, como te escribí en el WhatsApp, pues te voy a contar algo que me pasó hace unos meses. Por fines prácticos prefiero no decir mi nombre. Bueno, yo en octubre salí de una relación con un narcisista. Para mí fue muy traumático. Pues digamos que mi aspecto físico, mi tono de piel, aunque es moreno, me veía yo gris. O sea, de verdad no me había sentido tan mal anímicamente antes de esto. El punto es que la desesperación, la situación que no podía controlar, habían muchos duelos que se me juntaron, pues me hizo acudir a otras prácticas, ¿no? Y al llegar con esta chava que tiene prácticas mágicas, me dijo que me habían hecho algo para que me secara y que esta coloración gris pues se debía a eso, ¿no? Que a mí me seguía una persona que era un hombre de edad media, moreno, fuerte, y que estaba muy enojado y que no se quería ir. Y bueno, el punto es que antes de estas situaciones yo también recurrí a esto por desesperación, porque yo ya no me podía dormir. Jamás he padecido de problemas de sueño, al contrario, o sea, yo soy de las personas que se duermen hasta en la combi, aunque te vayas ahí pegando en la cabeza. Yo tengo esta facilidad de dormir en donde sea, pero en ese trayecto no. Yo ya me estaba despertando abruptamente a las 3:30 de la mañana, todas las noches. Eh, Me pasó que varias veces me prendían la televisión. Okay. Me pasó también varias veces que el garrafón del agua completamente se vaciaba la noche, ¿no? Y se llegaba como a inundar en donde yo me estaba quedando, que era con mi mamá. Pues yo ya tenía como mucho miedo, ¿no? Y cuando me dijeron esto, pues sí, me dijeron que fue una chava de las características que te conté. Esta chica viene de Costa Chica, Guerrero, Okay. y pues allí es muy común que se dé todo eso. Eh, pues nada, sí recurrí a un ritual, ¿no? Para retirar ese ente. Pero también siento que yo he sido como muy escéptica, ¿no? Después de todo lo que me pasó y lo que me contó esta mujer, que no sabía, por supuesto, nada de mi vida y me dijo peculiaridades muy particulares, pues empecé a creer. Ahora sí, como de otros aspectos o otros planos que no son los que yo conozco. Eh, pues actualmente, o sea, ya no estoy recurriendo a esas prácticas, pero lo que más se me hace como difícil de entender es que en ese trayecto de la relación en la que yo estuve viviendo, eh, fueron muchas pérdidas humanas que yo pasé, muchas, y pérdidas de seres queridos como mi gatito en menos de 2 años, ¿no? O sea, haz de cuenta que en 2021 murió mi papá y a menos del mes murió mi gatito, ¿no? Mi gatito con el que yo convivía, que era más que mi familia. Posterior a eso, y todo fue dentro de esa relación. Posterior a eso murió mi abuelo, murió mi bisabuela, murieron otros familiares que no eran tan cercanos, pero eran queridos y eran muy conocidos. Y fueron muchas pérdidas, o sea, cerca de 6. Yo te digo, no estoy como tan documentada en esas prácticas que realizan en Costa Chica, pero sí creo que hay gente que tiene una vibra muy fuerte, muy pesada. Actualmente, pues lo que te digo, estoy recuperando como toda la energía que perdí, pero yo me sentía seca y me veía gris. Y no sé si eso tenga algo que ver con lo que me pasó o si tiene una explicación que tú nos puedas aportar.
Que tengas una buena y excelente semana. Híjole, ¿qué pasa cuando todo se empieza a desmoronar? Cuando comienza el universo a desensamblarse como tú lo conoces. Esto es lo que nos están contando, ¿no? Nos están contando que de un de repente hay un caos tremendo en una vida que pues llevaba cierta ruta, cierta trayectoria, y de un de repente empieza a perderse, ¿no? Es por eso que el quehacer mágico es tan importante, es fundamental, a pesar de que haya gente purista, haya gente que diga, no, es que la ciencia ordena todo de una manera perfecta y vean los resultados que ha tenido la ciencia, y bueno, hay gente que pues defiende apasionadamente este método tan eficaz de ver el mundo, pero ¿qué pasa cuando es micro? ¿Qué pasa cuando de un de repente el mundo que conoce la persona, esta persona que está en sociedad, pero que de cierta manera tiene su propia lucha, comienza a desmoronarse? Bueno, pues es que las prácticas mágicas son a donde se puede recurrir cuando hay este tipo de caos, ¿no? Aquí la escucha que nos manda tan amablemente su relato, bueno, pues hace evidente que hay un caos completo, ¿no? Ya dejen la ruptura amorosa, pongámoslo a un lado, que es el motivo central de todo. Chequen cómo se empieza a desensamblar, a desestructurar el mundo cotidiano de esta escucha, ¿no? Primero el pater familias, que la persona que haya lamentablemente ya vivido, porque todos lo vamos a vivir, la pérdida del padre, sabe perfectamente que se pierde como que la brújula, ¿no? La brújula que te guiaba, esa zona de confort, ese, pues que para bien o para mal está ahí dándote consejos o no dándotelos, pero está. Que de repente ya no esté, ya sea ausente completamente, sepas que no lo vas a volver a ver, bueno, es terribilísimo. Y aparte, lo que nos está contando de su compañía más cercana, que es su gato, ¿no? Su familiar más cercano, que es el gato, que también se vaya. Bueno, pues eso habla de una crisis completa, de una crisis que está ahí, vamos, comiendo poco a poco, palmo a palmo, lo que viene siendo el mundo inmediato, este mundo que obviamente pues causa irrelevancia completa, estas leyes tan arrogantes que tenemos, ¿no? Estas generalidades que tratan de explicar todo y que bueno, pues en parte claro que funcionan, pero cuando pasan estas crisis emocionales, pues brillan por su ausencia, o no conozco a alguien que diga gracias, primera ley de Newton, por ayudarme, ¿no? O sea, creo que ahí se marca un límite claro de la utilidad, de lo provechoso que puede ser, ¿no? Entonces aquí la práctica mágica es la que entra, ¿no? Hay un señalamiento muy particular, ¿no? Es que en esta zona del Balsas, Aguirre Beltrán es uno de los antropólogos más importantes. Ahorita es platicadísimo, ya sea para bien o para mal. Hay gente que lo critica, hay gente que dice, bueno, pues sí que es útil, ¿no? Ordenó todo lo que es la medicina tradicional, ordenó todo lo que tenía que ver con cosmovisiones. Hay otra antropóloga formidable que se llama Johanna Broda, que también explica de una manera excelente cómo funcionan las prácticas, las cosmovisiones mágicas en este tipo de lugares. Y bueno, pues yo no creo que sea la práctica en sí, yo creo que aquí aplicaría lo que el gran antropólogo francés Claude Lévi-Strauss decía, ¿no? De la eficacia ritual. No hay como tal una particularidad en este tipo de magias, quizá, ¿no? En los rituales es a donde nos podemos acercar y decir, bueno, o sea, aquí hay una diferencia, ¿no? Pero la utilidad, decía Claude Lévi-Strauss, es la que hace que permanezca o que desvanezca, vamos, o sea, se difumina en el tiempo la práctica mágica. Y aquí lo que yo veo es que la utilidad ritual sí que te funcionó, es decir, a final de cuentas este tipo de prácticas fueron las que de nuevo reacomodaron tu vida. Entonces yo creo que sí es muy importante. Yo lo he dicho mucho en estos 3 años que llevo de programa, querida comunidad, no echen en saco roto la utilidad ritual. Hay veces que solamente por ese medio se puede organizar.
Y lo digo con los pelos de la burra en la mano. Es decir, hay gente que, por ejemplo, me puede decir, yo no soy religioso, o hay gente que en verdad no es religiosa y que me dice, bueno, pues es que a mí no me funciona, pero resulta que empiezas a hacer el trabajo de analizar, ¿no?, la situación límite en la que vivió y prácticamente la mayoría, si me atrevo a aventar una cifra arriba del 60-70% de esta población, siempre voltea a un movimiento esotérico, siempre voltea a un movimiento New Age, a una práctica colectiva que tiene una distancia considerable con las prácticas científicas, ¿no? Entonces yo me mantengo con esta idea. La eficacia del ritual en este tipo de situaciones es innegable. Entonces que tú lo hagas, que tú lleves este tipo de ritualitos, está fantástico. Ahora, yo no soy el primero ni el último que te va a decir hay que mediarlo, hay que tener un equilibrio, porque hay veces que la gente empieza a encabalgarse, ¿no?, en que todo el tiempo tiene que ser religioso, todo el tiempo tiene que ser ritual, y ahí yo creo que también se pierde un tanto la intención, ¿no? Porque ahora todo va a ser, qué bueno que, ¿no?, cuando nos cuentas, ¿no? Sabes que yo ya me distancié, creo que ya me funcionó, creo que es una buena práctica, ¿no? Decir, bueno, esto me funciona hasta cierto momento. Generalmente esto lo han platicado muchísimas personas, ¿no? Entre ellas la querida Xenia Llévenes Escardó, como estas prácticas religiosas, pues sí ayudan en las situaciones límite, ¿no? Xenia, que es un genio, una persona que admiro muchísimo, me llegó a platicar en alguna conferencia, ¿no?, que dábamos en la ENA, esta situación de las situaciones límites, como la eficacia del ritual es innegable, ¿no? Para bien o para mal, porque también puede ser que la eficacia del ritual te lleve a otro tipo de pensamientos, a otro tipo de laberintos, los cuales no querías tener y que lamentablemente llegaste a ellos. Por eso digo que la mesura, que el equilibrio es el indicado. Me gusta un tanto en la narración, digo, lo voy a tocar así con pincitas, esta situación de lo gris que cuentas, ¿no? Yo soy una persona morena y de repente me veía gris, porque las representaciones de lo fantasmagórico, las representaciones que tienen que ver con el otro mundo, siempre tienen unos colores muy bien definidos, y entre ellos está el gris. Fíjate, está el negro, el morado, el gris y el blanco. Son de la paleta de colores que generalmente utiliza el simbolismo del otro mundo. Entonces, que tú digas, es que yo me veía ceniza, ¿no? O sea, me veía gris, me veía sin vida. O sea, nos estás dando un claro indicio de que algo ausentaba tu alma. Esto también, hay mucha bibliografía. Les voy a decir otro, que es Alfredo López Austin, este increíble e imperdible historiador y antropólogo mexicano, ¿no? De estas personas que las tienes que leer sí o sí. Alfredo López Austin, ¿no? Hablaba de cuando se te pierde el alma en el monte, ¿no? De estos teyolias que de repente se quedan, ¿no? Parte de ti se queda en el monte y cómo hay que regresarlo. Y uno de los síntomas es esto, la decoloración de la piel. Entonces sí que hay elementos, sí que hay ahí tela de dónde cortar. Y yo creo que, bueno, pues la resolución fue esa. Yo lo he recomendado muchas veces. Hay veces que por la pena dices, no, no lo voy a hacer. Yo soy de esos, ¿eh? O sea, a mí rara vez me van a ver hacer un ritual. Esa es la verdad. Tampoco les quiero vender el carro de que no, yo me la paso. Yo no soy místico ni para nada, ¿eh? O sea, a mí me gustan este tipo de situaciones, las analizo, las pienso mucho. Y quizás ese sea mi ritual. Porque al final de cuentas, yo no voy con alguna persona que sea especialista en esto. Yo no. O sea, generalmente si voy a entrevistarlo, voy a entenderlo, voy a analizarlo. Pero no voy a participar. En eso sí que la mayoría de las veces quedo a deber, ¿no? Y lo hago con esa distancia que me permite decir, bueno, pues yo no participé, yo vi esto, güey. Se me quedó,
de los estudios que he hecho, ¿no? De licenciatura, de maestría y doctorado, se me quedó esta idea de no tengo que participar tan cabrón, porque si no empiezo a viciar un poco, ¿no? Esta idea que tenemos a veces de tratar de rescatar y no quemarte tanto, ¿no? Adentrarte tanto. Vamos, o sea, obviamente la objetividad es mentira, pero vamos, yo encontré en ese ritual de entender, de analizar y de ver, encontré mi ritual. Vamos, yo creo que en suma, querida comunidad, yo creo que es bueno el ritual, es bueno perderle el miedo. Si tú piensas que te va a servir, hazlo. O sea, si tú tienes un entorno en el cual funciona, es decir, no vienes de Noruega, en donde no hay ya una presencia religiosa tan importante y que esos movimientos espirituales ya son distintos y este tipo, bueno, pues no lo hagas. Pero si vienes de un entorno católico en donde te enseñaron que hay intercesores como los santos o la Virgen y que hay una omnipotencia divina en cada espacio de ti, pues obviamente tienes algo para entenderlo y tienes algo para ejecutarlo y obviamente va a funcionar porque entraste en ese contexto. Entonces yo creo que pues ya, con eso termino, querida comunidad. Me gustó muchísimo, le agradezco a la persona que me envía este relato, pues la confianza, ¿no? De mandármelo, un gran relato. Y bueno, pues con esto me despido, les agradezco a todos. Recuerden que viernes con viernes trato, en manera de lo posible, de subir la fantasmalogía, ¿no? Que es como que el aporte es algo que a mí me llena muchísimo, querida comunidad. Me llena en el aspecto de que es lo que les puedo regresar de tanta amabilidad que tienen conmigo, ¿no? La gente que se suscribe no tiene ni idea de cómo les agradezco, que comparten el contenido del canal, que suman, ya de a poco vamos creciendo, tenemos muy buena presencia en Spotify. Si no se han suscrito a los canales, pues les pediría, ¿no? Que en ese sentido me echaran la mano. Y bueno, pues estamos acá en otra fantasmalogía. Esperemos que el próximo viernes suba y que me den chance de platicar sus relatos. Recuerden, oye, Chuy, ¿cómo le puedo hacer? Pues mándamelo en audio de WhatsApp, preferentemente. También me lo puedes mandar escrito, pero me fascinaría que fuera en audio de WhatsApp para que escuchen tu voz y se entienda de dónde estás hablando. ¿Cuál es el número? Lo tenemos en pantalla, en el video, que es el 55 74 67 36 43. Ahí me mandas el audio de WhatsApp y yo con gusto lo escucho y me comprometo a analizarlo. Nos estamos viendo el próximo domingo a las 10 de la noche en el Sensacional de Historia Mexicana. Exactamente a las 10 de la noche tenemos un momento muy importante con esta situación. Yo creo que vamos a hablar de la esquizofrenia, entonces va a estar bueno, porque le va a caer la doctora extraña, le va a caer Laura. Si se puede, si no, pues seguimos con otro tema. Yo soy Chuy Campos, me pueden buscar en Twitter como @Chuy_Campos y nos estamos escuchando hasta este domingo y la fantasmología hasta la próxima semana. Bye.